Vamos a comenzar entonces. Ya le di grabar. Y bien, el tema corresponde al capítulo 27, corriente y resistencia. Es un tema con el cual la mayoría de nosotros está familiarizado, de cierto modo. Es decir, estas palabras de corriente eléctrica o resistencia eléctrica aparecen un poquito más frecuentemente que cosas de los capítulos anteriores, ¿no? O sea, hablar de un campo eléctrico en la vida diaria, un potencial eléctrico no es tan sencillo, ¿no? Sin embargo, sí hablamos acerca de conectar un aparato a la corriente o de que, pues, si se acaba el gas, conectamos la resistencia eléctrica para calentar el agua. Entonces, son conceptos un poquito más habituales, ¿no? Y sobre todo porque todos hemos visto, por ejemplo, en la imagen se muestran dos torres de alta tensión por los cuales pasan cables y sabemos que por ahí pasan grandes cantidades de corriente eléctrica que alimentan a poblaciones, ciudades enteras. De hecho, en el inicio del curso creo que había preguntado si alguien había estado alguna vez cerca de una de esas torres y lo que se llega a percibir es un sonido, ¿verdad? Como un zumbido muy fuerte, la vibración, ¿verdad? De la corriente eléctrica que está pasando por ahí, que está chocando con los cables, o sea, no, o sea, puede pasar de manera fácil, pero es tanta la corriente que se llega a escuchar una pequeña vibración. Bueno, vamos a empezar a definir algunas cosas. Comencemos primero con un pequeño experimento, el cual pues, nos va a dar bien las ideas de lo que queremos concluir nosotros, y vamos a pensar en lo siguiente. Tenemos tres imágenes, ¿sí? A, B y C, de prácticamente el mismo caso. Vamos a dividirlo en dos secciones, porque digamos que el estado inicial es el dibujo A, y luego de eso tenemos dos posibilidades, que al capacitor que está acá se le conecte un alambre grueso y corto, y la otra opción, vamos a ponerla en verde, la otra opción es que se conecte con un alambre delgado y largo, ¿sí? Tenemos dos opciones. Entonces, describimos la imagen. Tenemos en la parte superior un capacitor de placas paralelas. Si ustedes pueden ver en su dispositivo, verán que la izquierda es positiva, la derecha es negativa. Hay muchas cargas eléctricas positivas y negativas que se mantienen ahí. Obviamente aquí debe haber un dieléctrico o algo que impide que pasen las cargas de un lado al otro. Ahora, este condensador está conectado a un aparato como el que aparece acá, que ya lo habíamos visto antes, cuyo nombre es electroscopio. El electroscopio, recuerden ustedes que es un aparato diseñado para detectar carga eléctrica. Cuando la carga eléctrica toca al electroscopio, entonces se transmite a la parte de abajo y se reparte en las hojas de oro o de aluminio que tenga aquí abajo y se separan. ¿Por qué? Porque ambas se llenan de la misma carga y ante la presencia de la misma carga aparece una fuerza de repulsión. Eso hace que se abran. Entonces, esa es la descripción del estado inicial de un objeto, un condensador cargado eléctricamente, conectado a un electroscopio que como está detectando carga eléctrica, pues las hojas se separan. Ahora, en el primer caso, en el inciso B, tenemos que las placas del capacitor, en primer lugar, están conectadas, ¿sí? En el inciso C, también tenemos a las mismas placas del mismo capacitor conectadas por otro alambre. Sin embargo, aquí vemos la diferencia, ¿no? Tenemos un alambre grueso y corto en un lado y en el otro lado tenemos un alambre delgado y largo. Y los efectos son distintos. Observen con atención el dibujo y quiero que vean cuáles son las diferencias entre B y C. Aparte de que están conectadas por uno un alambre grueso y el otro un alambre delgado. ¿Qué diferencias se suelen encontrar entre las imágenes B y C? En C hay movimiento constante en la lámina. ¿En C hay movimiento qué? ¿Constante en qué? En la lámina que está en la parte de abajo en el Ok. electroscopio. Correcto, muy bien, sí, es cierto. Se nota entonces que electroscopio en la parte C hay un movimiento, ¿sí? De hecho, se marca una línea que seguramente se trata del estado inicial de este electroscopio A, ¿no? Inicialmente estaba muy abierto y ahora lo que está pasando es que se cerró un poco.
Sin embargo, no alcanza a cerrar completamente. Sí, está bien. ¿Qué otra cosa vemos de diferencias? Son dos diferencias realmente, nada más. Esa es una y la otra. No se alcanza a ver. Si cierra completamente significa que no hay carga. Sí, exactamente. En el B, en el caso B, está cerrado completamente, entonces significa eso, que el electroscopio no está detectando carga eléctrica. Bueno, es parte de la misma que describiste hace ratito, pero hay otra diferencia todavía entre estas dos imágenes. Las placas paralelas no tienen ninguna carga. ¿Correcto? En el lado izquierdo, en el inciso B, las placas no tienen ninguna carga ahí dibujada, no hay nada, no hay ninguna carga positiva, ninguna carga negativa, pero en C sí hay. Sin embargo, en C, ¿podrían ustedes establecer una diferencia entre las placas del condensador C y las placas del condensador A? Tienen una menor cantidad de cargas positivas y negativas. Correcto. Esa es la diferencia, ¿no? Y bueno, con todo esto vamos a armar la conclusión, ¿no? O sea, yo veo que ante una conexión con un alambre grueso y corto, desaparecieron las cargas, bueno, ya no están. Y otra, el electroscopio no detecta ninguna carga eléctrica, por lo tanto está cerrado. Si yo conectase esas placas paralelas originalmente que tenían un montón de cargas eléctricas con un alambre ahora delgado y largo, el resultado es que las cargas que aparecían originalmente, la mayoría ya no aparece. Y el electroscopio me marca que la cantidad de carga ha disminuido en cierta medida porque se entrecerró. No se cerró completamente, pero sí disminuyó la amplitud de su apertura. Ahora, ¿cuál es la razón? Bueno, dado que el único cambio que hay o lo que originó esto fue el tipo de alambre que se está usando, entonces tiene que ver con el tránsito de de las cargas eléctricas, ¿no? Entonces, ustedes saben que las cargas eléctricas negativas se van a sentir atraídas a las positivas, pero la ventaja es que las negativas se pueden mover más fácilmente. Es decir, estas cargas están intentando, de algún modo, ¿qué hice acá? No sé qué hice acá. De algún modo están intentando llegar de la placa negativa a la placa positiva. Sin embargo, el dieléctrico que aparece pues no se los impide. Cuando está ya conectado con un alambre, entonces sí hay un camino que pueden seguir desde la placa negativa hacia la positiva e irse acomodando una positiva con una negativa, una positiva con una negativa, una positiva con una negativa. Es decir, van encontrando parejita, ¿no? Las positivas con las negativas. Y lo mismo pasa en el inciso C. Ya hay un camino, ¿sí? Aunque es un poquito más largo el camino y es más estrecho, también hay una transferencia de cargas desde un lado al otro. A esa transferencia de cargas nosotros la vamos a definir como corriente eléctrica. De hecho, la idea de la corriente eléctrica es ver, como dice acá, cargas en movimiento. Siempre que haya cargas en movimiento, nosotros diremos que es una corriente eléctrica. No importa si las cargas son positivas o son negativas. Repito, las que más fácilmente se mueven son las cargas negativas, pero eso no impide que algunos iones cargados positivamente se puedan mover y generar una carga positiva. Entonces, la idea general es cargas en movimiento. Eso da lugar a una corriente. Ahora bien, la carga o la diferencia entre uno y otro caso tiene que ver con que sí, en los dos hay una corriente eléctrica. Este sería una corriente I1, porque se ejemplifica con una I mayúscula, y esta sería una corriente I sub 2, ¿correcto? Son diferentes. ¿Por qué razón? Pues depende del camino por el cual pasaron. Este camino, que es un alambre grueso y largo, pues lo que hizo fue transferir rápidamente una gran cantidad de cargas a través de él. Sin embargo, el alambre delgado y largo, al ser mucho más estrecho y al dar tantas vueltas, dificulta el acceso o dificulta el paso de las cargas de un lado al otro. Es como tener a 200 personas que están enfrente de la reina y trasladarlas a la iglesia de Chautla.
Pues es sencillo porque tenemos un paso peatonal muy grande, así que no va a haber ninguna dificultad. En cuestión de 5 o 10 minutos o menos, podremos pasarlas a todas. Pero si tenemos 200 personas enfrente de la reina en el centro de Chautla y queremos pasarlas hacia donde está la normal a través del mercado, pues se van a tardar mucho más. En primera, porque el camino es más largo. Y en segunda, porque el camino es más estrecho. Entonces, no me van a bastar 5 ni 10 minutos. Podrían ser 15, podrían ser 20. Y por ahí uno que otro que se perdió y se quedó a comprar, ¿no? A mitad del camino, pues para completar mis 200 personas que originalmente estaban ahí y trasladarlos, me va a llevar más tiempo. Es precisamente lo mismo que pasa acá. En el caso de la corriente 2, pues tenía una gran cantidad de cargas de este lado. Sin embargo, fueron pasando algunas de ellas, ¿sí? Y por esa razón, pues ya no aparecen, pero no todas. Es muy lento el tránsito de ese lado. Hay un tráfico enorme de cargas eléctricas, entonces por eso todavía se alcanza a ver algunas. Pero, ¿qué pasa del lado izquierdo con la imagen B? ¿Por qué ya no aparecen? La pregunta es, ¿será que desaparecieron por completo o no? Bueno, lo que sucede se ilustra en la imagen de la derecha. Inicialmente tengo yo aquí dos cargas eléctricas, una positiva y una negativa, que están aisladas una de la otra, ¿no? Como en este caso, tengo negativas y tengo positivas de este lado. Mientras no haya ningún camino, mientras este camino no exista, las cargas van a estar aisladas todo el tiempo. Pero debo de hacer algunas cuentas antes. Vamos a suponer que alrededor de cada carga eléctrica yo cierro un cuadrito para ver el total de carga que hay ahí encerrado. Y resulta que en torno a la carga negativa tengo menos un microcoulomb. Si hago lo mismo, cierro un cuadrito alrededor de la carga positiva, pues lo que voy a tener de carga total, digamos que es de un microcoulomb, ¿sí? Vamos a suponer que tienen la misma carga, ¿ok? Ahora, si yo abro un camino, ¿sí? Suficientemente ancho y suficientemente fácil para la carga negativa, entonces la carga negativa, como dicen las flechitas de aquí, pues va a empezar a avanzar, va a buscar moverse hasta llegar lo más cerca que pueda de la carga positiva. Arriba, si ustedes notan, aquí en esta parte ya se encuentran juntas. La carga positiva y la carga negativa están juntas por fuerzas de atracción que ustedes conocen. Y si yo cierro un cuadro alrededor de ellas, vamos a averiguar cuánta carga tienen en total. Pues si una tenía un microcoulomb y la otra tenía menos un microcoulomb, la carga total es la suma de las cargas. Por lo tanto, podemos decir que la carga neta en ese espacio es cero. Ojo, no significa que no haya carga eléctrica, significa que se neutralizaron. ¿Ok? Entonces, en total no hay carga eléctrica porque se encuentran juntas una positiva con una negativa, entonces, por así decirlo, se anulan las cargas, no tienen efectos, por así decirlo. Por esa razón, la imagen B ya no aparecen en las placas marcas de las cargas positivas o negativas porque se encuentran neutralizadas. Al haberse trasladado todas las cargas, al encontrar pareja del otro lado, entonces todo el cuerpo quedó eléctricamente neutro. Y que sea neutro significa también que no existen cargas eléctricas aparentes aisladas y por esa razón estas dos hojitas se encuentran cerradas, porque la carga neta del cuerpo es cero. No hay de dónde jalar electrones. ¿Ok? Eso fue lo que pasó. Bueno, entonces, con este ejemplo podemos definir un par de cuestiones. Primero, la corriente eléctrica sí tiene que ver con las cargas en movimiento, pero ojo, ya dijimos, ya habíamos dicho, que aquí había dos corrientes, ¿no? Una corriente, aquí dijimos I1, y una corriente de este lado, que la llamamos I sub 2, ¿sí? ¿Cuál es la principal diferencia entre I1 y la corriente 2? ¿I1 tiene una carga neutra o está neutro? No. ¿Cuál es la diferencia entre I1 e I2?
O sea, imagínense que tenemos las placas y que le conectamos el conductor grueso y delgado. Perdón, grueso y corto. Entonces las cargas se trasladan. Si hay movimiento de cargas, entonces hay una corriente. ¿Ok? En el otro caso, conectamos un alambre largo y delgado. Las cargas empiezan a transitar y siguen transitando y siguen transitando y siguen transitando porque caben muy poquitas. Ahí hay otra corriente. Pero, ¿qué diferencia hay entre estas dos corrientes? El puente que existe entre las dos placas. El puente hizo posible una diferencia. Pero ¿cuál es esa diferencia? ¿Cómo es una carga, cómo es una corriente con respecto a la otra? Recuerden, corriente significa movimiento. Una corriente, la de I1 es más rápida y la de I2 es más lenta. Correcto, es el punto. De hecho, la corriente I1, o sea, el tránsito de cargas de un punto al otro, fue casi inmediato. A ese tipo de movimiento de cargas o ese tipo de corriente eléctrica se le llama, como dice aquí arriba en el texto, corriente transitoria. ¿Sí? O sea, ocurre en un instante. Como cuando cae un rayo, por ejemplo. ¿Sí? Hay una transferencia de cargas, pero se hace en un instante de tiempo muy pequeño. ¿Qué otros ejemplos hay? Bueno, cuando se dan toques entre ustedes, ¿no? Se tocan y ¿no? Es una corriente, hubo un traslado de cargas eléctricas, fue una corriente, sí, pero fue transitoria. Cualquier chispazo que ustedes vean con cosas que se frotan ahí, que no tengan que ver con fuego, obviamente, se llaman corrientes transitorias, son muy pequeñas. En el otro caso, la corriente I2 es una corriente sostenida, por así decirlo, ¿sí? Porque está tardando un poco más de tiempo en desarrollarse. Ahí está presente la corriente eléctrica. Bueno, entonces podemos nosotros decir que esa corriente transitoria y esa corriente continua se debieron a el puente que estaba entre ellas dos. Ese puente actúa como una resistencia eléctrica. La palabra resistencia tiene la idea de oposición, ¿ok? O sea, si algo va a la derecha, la resistencia va a la izquierda. Si algo va para arriba, la resistencia va para abajo. Se opone. Entonces, podemos decir que cuando hay una corriente transitoria, hay muy poca resistencia eléctrica. Y al contrario, cuando tengo una corriente continua, lo que tengo entonces es una resistencia eléctrica bastante alta, que permite que pasen, digamos, con bastante más tiempo, con mayor lentitud, las cargas eléctricas. Y uno de esos ejemplos es, pues lo que tengo aquí a la izquierda, pues que es un foco incandescente, como de los que se usaban hace apenas algunos años, que de hecho todavía sobreviven varios de ellos. Un foco incandescente, pues como se ilustra acá, tiene la propiedad de tener en la parte del medio un filamento, principalmente de tungsteno, y ese filamento tiene el propósito de que, pues, de que por ahí pasen las cargas eléctricas. Entonces entran por acá y salen de este lado. ¿Cómo es que se ilumina a través del paso de corriente eléctrica? Bueno, pues el filamento de tungsteno, al tener una alta resistencia, frena poco a poco a los electrones y ese frenado produce calor. Se calienta la fibra de tungsteno y, como ustedes saben, las cosas que se calientan empiezan a emitir radiación, ¿sí? Como cuando se te quema una tortilla, pues hasta se pone rojita, ¿no? O cuando calientas mucho un objeto de metal, tú sabes que el objeto se empieza a poner rojo, empieza a desprender radiación electromagnética. Bueno, la fibra de tungsteno tiene la propiedad de que cuando se calienta, pasa rápidamente al amarillo, a liberar ondas en forma de luz amarilla. Y bueno, también se calienta un montón, ¿sí? La próxima vez que quieras, o hace mucho, si tú cambiabas un foco, te quemabas las manos si no lo hacías con cuidado o si no tenías práctica. Se calentaba demasiado. Entonces, a eso se debe, bueno, la resistencia eléctrica ha sido usada en primer lugar para los focos, pero se utiliza para muchas cosas, ¿no? Bueno, y el tercer concepto es definir a la corriente eléctrica como, ojo, la rapidez de flujo, ¿sí? O sea, no es nada más
O sea, la idea de corriente sí es carga en movimiento, pero de manera más precisa se trata de la rapidez del flujo de carga, ¿sí? Es decir, una corriente I1 en estos términos, pues tiene que ser más grande que una corriente I sub 2. ¿Por qué? Porque la corriente I1 fue más rápida, ¿sí? Entonces, la idea de corriente eléctrica tiene que ver con la carga en movimiento, pero tiene más que ver con qué tan veloz es ese desplazamiento. Si es muy rápido el flujo, entonces la corriente es grande. Si es muy lento en flujo, entonces la rapidez es pequeña y la corriente es pequeña. Bien, continuemos. Vemos aquí un pequeño dibujo, como que más de cerca, microscópico si ustedes quieren verlo, de lo que sucede cuando están conectadas dos placas paralelas. Vamos a poner la conexión en este sentido, ¿sale? De un lado al otro. Sí, o sea, lo pude haber puesto acá el puente, pero en esta ocasión dijimos, no, yo quiero hacer un puente aquí. ¿Para qué? Pues para que se vea más claro, está bien. Entonces vamos a observar cómo las cargas negativas que están aquí empiezan a avanzar hacia la derecha sobre este conductor y siguen este camino, ¿ok? ¿Por qué las cargas negativas? Porque recordemos que según el modelo atómico, los electrones se encuentran en la parte de afuera del átomo y entonces es más fácil quitarlos, ponerlos, moverlos, etc. Entonces, por esa razón se dice que son las cargas eléctricas las que principalmente se mueven. Ojo, ya hice una acotación donde dije que si tenemos iones con carga positiva también se pueden mover, pero son casos menos comunes, ¿no? En casos biológicos pasa más seguido que haya iones positivos, pero pues fuera de eso es más complicado, ¿no? Bueno, entonces, dijimos que la corriente eléctrica es la rapidez de flujo, ¿no? O la velocidad de flujo. Es necesario saber que cuando nosotros calculamos la velocidad de algo o la rapidez de algo, siempre tenemos que tener en cuenta el tiempo, ¿ok? La rapidez de lo que sea. ¿Qué tan rápido crece una planta? Ah, bueno, pues hago una diferencia entre ¿cómo estamos? 6 de mayo y el 6 de junio. Sí, determino un tiempo y mido cuál fue el desplazamiento de la plantita, ¿no? Si alguien va a comer, si hacemos un concurso de comelones, ¿cómo definimos quién gana? Bueno, se tiene que acabar todo, pero el que se haga menos tiempo es el más rápido. Entonces, la idea de tiempo, cuando medimos velocidades, es indispensable. Entonces, si queremos nosotros llegar a una formulación matemática para la corriente eléctrica, pues primero tenemos que tener cargas que desplazar, ¿sí? Como aquí. Voy a ponerlo más grande. La corriente eléctrica es carga entre tiempo, ¿sí? Entonces, debo tener algo que trasladar, ¿sí? Cuando alguien está comiendo, pues traslada la comida del plato a su boca, ¿no? Cuando alguien corre una carrera, traslada su cuerpo de un punto al otro. En este caso, si hablo de corriente eléctrica, pues traslada carga eléctrica de un punto al otro, pero les repito, es necesario medir cuánto tiempo se lleva en ese proceso. Entonces, lo ponemos dividiendo, ¿por qué? Porque es una relación inversamente proporcional. Mientras menos tiempo te tardes, entonces eres más rápido, ¿sí? El tiempo se hace pequeño, la velocidad se hace más grande. Esa es la razón por la cual se encuentra dividiendo el tiempo. Entonces, la carga eléctrica se mide así. Carga dividida entre tiempo. Bueno, una vez que tenemos la definición de lo que es la corriente eléctrica, es necesario saber que la corriente eléctrica tiene sus propias unidades, amperes, ¿sí? Ampere fue obviamente un científico del siglo XVIII, me parece, que hizo contribuciones a la medida de las corrientes eléctricas y demás experimentos, ¿no? Es una A mayúscula y dice acá, representa el flujo de carga con la rapidez de un coulomb por segundo. Entonces, si estamos midiendo carga entre tiempo, es propio saber que un ampere son coulombs entre tiempo, ¿ok? Entonces, un ampere es igual a un coulomb que es trasladado de un punto al otro en un segundo. ¿Ok? Bueno, entonces esas son las unidades de corriente eléctrica. Luego, vamos a ver lo que es la corriente convencional. ¿Sí?
nosotros volvemos a tener un dibujo en la parte de abajo, donde tengo otra vez un condensador con la parte negativa y la parte positiva, y resulta que aquí hay una conexión, otra vez, en conexión en forma de U, ¿no? Es un circuito así, cerrado. Entonces, las cargas eléctricas que hay acá, las negativas, principalmente son las que se van a mover, son las que se van a desplazar. Por esa razón, en la parte central del dibujo dice flujo de electrones, y nos marca que la flecha sigue esta dirección, porque va de la terminal negativa a la terminal positiva. Ese es el flujo de los electrones. Sin embargo, la corriente convencional es todo lo contrario. Noten como en la parte de abajo tengo marcada la corriente convencional y está en sentido contrario a la corriente de electrones. La corriente de electrones lleva a esta dirección y la corriente convencional lleva a la contraria. La pregunta es ¿por qué? Bueno, la razón es que la mayoría de las ecuaciones que hemos trabajado las trabajamos a partir de cargas eléctricas positivas. Recordemos, cuando hablamos acerca del campo eléctrico, dijimos, vamos a tener un campo eléctrico por acá y vamos a poner una carga de prueba ahí en medio y vamos a ver qué siente. Resultaba que esa carga eléctrica era positiva. Cuando hablamos de potencial eléctrico fue algo muy parecido. Dijimos, vamos a poner una carga positiva de prueba en el infinito y vamos a ver cuánto trabajo nos lleva pasarla de un punto al otro. Entonces, otra vez, esa carga eléctrica era positiva. Y estas ideas nos llevaron a tener diferentes modelos matemáticos o ecuaciones que se referían a cargas positivas. Si nosotros ahora, después de tantas ecuaciones con cargas positivas, empleamos cargas negativas, pues vamos a tener algunos problemas de signos. Para evitar ese problema, lo que hacemos es pensar que son las cargas positivas las que se mueven. Realmente no tiene ninguna otra implicación, ¿sí? Ya sabemos que los que se mueven son los electrones, pero a partir de ahora vamos a imaginar que son los protones o las cargas positivas las que se están moviendo, ¿no? Entonces, cada vez a partir de ahora que se te diga dibuja el sentido de la corriente eléctrica, debes pensar que son los protones o las cargas positivas las que se mueven. Ojo. Sí, porque si en este dibujo no hubiera nada más y te dijéramos marca el flujo o el sentido de la corriente convencional. Y si tú haces esto, está mal, ¿no? Porque sí, son los electrones los que se mueven, pero la corriente convencional es todo lo contrario. Es como si se movieran las cargas positivas. Ojo con eso. Estoy, acá estoy. Bueno. Ahora, hablemos de otro concepto que es la fuerza electromotriz, o abreviado, se le escribe muchas veces FEM, por lo mismo, fuerza electromotriz, FEM. Una fuerza electromotriz sirve para evitar que las corrientes sean transitorias. Recuerda, una corriente transitoria es la que ocurre en un instante de tiempo. Como cuando te das toques con alguien, cuando cae un rayo, cuando, no sé. Los aparatos electrónicos que tenemos desde hace mucho tiempo funcionan con corriente eléctrica. Pero ¿qué pasaría si esa corriente fuera transitoria? Pues funcionarían tantito y se apagaban. Funcionan tantito, se prende y se apaga, se prende y se apaga. No sirve de nada. O sea, a lo que realmente nos conviene es tener un flujo continuo de carga eléctrica alimentando pues, todos los dispositivos que tiene nuestro aparato. Para eso utilizamos una FEM. Y vamos a hacer una pequeña analogía con una fuente de agua. Todo el mundo ha visto una fuente de agua, todo el mundo ha estado cerca de una fuente de agua, ojalá. Y sabemos que una fuente de agua tiene como propósito, pues que el agua que se encuentra en la fuente, pues no se quede ahí estancada, ¿no? Sino que salga hacia arriba y la gravedad te la trae de regreso hacia abajo. Una vez que está otra vez acumulada, se vuelve a activar la fuente, lanza el agua hacia arriba y la gravedad te la trae para abajo. Pero ¿qué cosa hace que el agua suba? Bueno, es que dentro de ella, aquí en esta parte, bueno, voy a ocupar el rojo, de este lado hay una bomba de agua, ¿sí? La bomba de agua se encarga, pues, de empujar esa agua que está acumulada en la parte de abajo y le da energía y la lleva a la parte de arriba. Entonces, obviamente, pues que hay válvulas, hay resistencia, porque pues tiene que vencer a la gravedad,
Entonces, la bomba de agua lo que hace es empujar para que continuamente tengas una corriente eléctrica. Bueno, lo mismo sucede en el caso eléctrico. Bueno, perdón, dije corriente eléctrica, no era corriente de agua. Perdón. Lo mismo pasa en el caso de la corriente eléctrica. Yo tengo un circuito, pero para que la corriente siga pasando todo el tiempo, que yo lo requiera, pues necesito ya no una bomba de agua, sino una fuerza electromotriz. Bueno, esa es la idea. ¿Qué hace la fuerza electromotriz? Mantiene el flujo de la corriente eléctrica. Ahora, a grandes rasgos, ¿qué puede ser una fuerza electromotriz? Bueno, como dice aquí la definición, una fuerza electromotriz, ojo, es un dispositivo que convierte la energía química, mecánica u otras formas de ellas en energía eléctrica. Entonces, una FEM no es una idea, como por ejemplo campo eléctrico o potencial eléctrico son ideas. Porque yo te puedo decir, a ver, dame un campo eléctrico acá en mi mano y no me lo vas a poder dar. Ni un potencial tampoco. Es una idea de un fenómeno físico. Pero una FEM, una fuerza electromotriz, es un dispositivo, es un aparato. ¿Como cuál? Bueno, el más famoso que nosotros conocemos, pues es la batería. ¿Sí? La batería sirve pues para que la corriente continuamente esté trabajando en una calculadora, en un control remoto, en un reloj de pared, etcétera. Ese es su trabajo, mantener una corriente continua todo el tiempo. Pero no es la única forma. Tenemos otros ejemplos como por ejemplo un panel solar, tenemos otros ejemplos como una turbina de viento, que hacen que en primera son dispositivos, son aparatos, y en segunda hacen una transformación de energía. Una batería, por ejemplo, si tú la partes y la abres, lo que vas a encontrar es... A ver, ¿alguien ha abierto alguna vez una batería? De auto o... Tiene como un liquidito. Algo verde. Tiene líquido, ¿no? O sea, no es un dispositivo seco. O sea, tiene un líquido, tiene también como tierra, tiene también como placas de cartón o de aluminio. O sea, tiene diferentes materiales ahí adentro. Entonces, lo que hace una batería es convertir energía química, porque obviamente pues, hay muchos elementos por ahí que están interactuando. Esa energía química te da una diferencia de potencial y manda esta señal de electrones, de empujarlos continuamente. El panel solar hace algo parecido. El panel solar es una estructura cuadrada, muchas veces, con más cuadritos ahí adentro, y esos cuadritos tienen componentes químicos. Entonces llega la energía del sol, les pega sus componentes químicos, hacen una reacción química y generan liberación de electrones. Entonces mucha gente dice que, este, que es energía limpia, ¿no? Que es del sol. Pues sí, en parte, o sea, el sol lo tenemos todos, pero si no tienes los compuestos químicos adecuados en una placa, no vas a poder generar energía eléctrica nunca. Un problema de los paneles solares, sin embargo, es qué haces cuando ya no jalan. También son residuos contaminantes. O sea, limpia, no es. Dura mucho tiempo, o sea, es mucho más ¿A limpia a poco es mejor la energía nuclear que la solar? Sí, sí, totalmente. Tienes una gran cantidad de energía, en proporción tienes muy pocos residuos, y como tienes gran energía, puedes mover fábricas con eso. Un panel solar, necesitas invertirle unos 50,000 pesos de un buen panel solar para hacer funcionar una casa de 4 o 5 personas. Y son paneles solares grandes. Obviamente te va a durar 20 años, pero por ejemplo, el proveedor de servicio te va a decir qué aparatos tiene, porque si utiliza secadora, si utiliza esto, pues requerimos más paneles. O sea, no tiene una capacidad tan grande para generar energía eléctrica. En cambio, la energía nuclear, pues sí, es un madrazo de energía enorme. O sea, mueve fábricas, mueve máquinas muy grandes. Esa es la ventaja. La desventaja es que pues está
pues está ligada, bueno, es peligrosa, pues. O sea, si hay una falla humana, se llamaba toda la ciudad. En cambio, si un panel solar se cae, pues nomás te quedas sin luz un rato en lo que lo compones. Pero bueno, entonces, no se vayan con la finta de energías limpias. Eso difícilmente existe, ¿no? No siempre. Bueno, la energía eólica es igual, es una energía limpia a cierto punto, igual requiere de algunos componentes. Eh, lo malo de la energía eólica es que ocupa grandes espacios. Y tú dirás, bueno, pues que se vayan al desierto, ¿no? Al cerro. Ahí lo malo es la interacción que tienen con el ecosistema. Entonces, parece chiste, pero es real. O sea, pueden matar aves, o sea, necesitas deforestar grandes extensiones si es que no están deforestados, o aunque sean arbustos, los tienes que quitar para un mejor manejo de los molinos, de las fuentes eólicas. Y entonces estás invadiendo una gran cantidad de hábitat natural de ciertas especies. Y la historia nos ha enseñado que en el momento en que tú perturbas un hábitat en equilibrio, pues se sale de control, ¿no? Y va afectando especies cada vez más grandes. O sea, todo tiene consecuencias. Todo, 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 absolutamente todo. Por eso digo que hablar de algo netamente limpio, pues está cabrón, ¿no? Está muy difícil. Bueno, entonces, una fuente, eh, una fuente de FEM, fuerza electromotriz, pues tiene que ver con aparatos. Aparatos que transforman energía de un tipo en energía eléctrica. Siguiente. Si hay preguntas o algo, pueden interrumpirme sin problema, ¿eh? Lo de la planta que mencionó, la planta de la planta atómica, es lo que sucedió en Chernobyl, ¿no? En Chernobyl, sí, sí, son plantas nucleares, son plantas de energía nuclear. Este, sí, requieren un mantenimiento costoso, ah, y obviamente pues está sujeto a muchos factores, ¿no? O sea, una explosión pequeña de un tanque de gas que por ahí tenían o una fuga que hubo, pudo haber o puede desencadenar un problema mucho más grande, ¿no? Chernobyl, sí, era una planta de energía atómica y no estoy bien informado, pero pues algo salió mal, ¿no? Eh, sí, el problema, mira, es como, a ver, Julio, ¿cuánto dinero traes en la bolsa Nada más ahorita? 50. 50 pesos, está bien. Entonces, si sales a la calle y te das una vuelta, pues vas tranquilo, ¿no? Sin broncas. Incluso puedes como que pasar por un barrio medio peligroso, no va a pasar nada. Ahora, no agarres un billete de 50, agarra 100,000 pesos y métete en las bolsas y vete a dar una vuelta. Eso cambia tu fisiología, eso te hace más guapo o eso te hace sentir te hace sentir seguro andar en la calle con 100,000 pesos o te hace sentir inseguro. Inseguro porque es cantidad de dinero grande. Sí, ¿no? Entonces, si te llegan a asaltar cuando tienes 50 pesos, pues no pasa nada. Pero si te llegan a asaltar o te llegas a caer con todas las bolsas llenas de dinero, entonces sí puede ser peligroso, ¿no? Y si en vez de traer 100,000 pesos trajeras 1,000,000 de pesos, pues no vas a querer ni salir. O sea, hay mucha gente que les pagan para ir a hacer depósitos bancarios, ¿no? Las compañías de valores. O sea, poco de algo, o muy poco, los extremos siempre son malos. Muy poco de algo es malo y mucho de algo también es malo. Entonces, aquí lo podemos ver en términos de energía. Si yo tengo una batería aquí en mi mano, pues la puedo aventar, la puedo pisar y no va a pasar nada, porque es muy poca energía. Pero cuando tú tienes una planta nuclear enorme de kilotones de energía y tienes conflictos con otros países, pues uno de los principales objetivos va a ser darle la madre a la planta atómica para que explote todo, ¿no?
Entonces, a eso me refiero con que también es un problema el manejo de grandes cantidades de energía. En fin, pasemos a lo siguiente. Ahora ya podemos hablar de diferentes dispositivos eléctricos que aparecen muchas veces en manuales, en diagramas de un automóvil, de una computadora, de una máquina, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienen diferentes características, ¿no? Por ejemplo, inciso A, cuando veamos una línea quebrada, se trata de un resistor, que es un aparato que no permite que pase tanta energía eléctrica. ¿Por qué no querré tanta energía eléctrica? Bueno, porque a lo mejor tengo un dispositivo que es muy sensible, ¿no? O sea, un cargador, lo que tiene acá pues son varios resistores para que la corriente que hay de la casa pues no llegue de golpe a mi aparato, ¿no? A mi computadora, a mi teléfono. Entonces tiene una cantidad de resistores por acá que hace que baje la tensión eléctrica y no le llegue todo de golpe. Son importantes. Un reostato, ¿qué cosa es? Si ustedes ven, también es una línea quebrada, como si fuera una resistencia, pero tiene una flechita, ¿sí? Esta flechita es lo que lo hace diferente. Bueno, un reostato es un aparatito que puede variar su resistencia eléctrica. ¿Quieres más resistencia? Muévele para acá. Por ejemplo, a la derecha. ¿Quieres más resistencia? Mueve a la derecha este pedacito. ¿Quieres menos resistencia? Vete para acá. Eso es un reostato. Un interruptor, bueno, como los apagadores que tenemos en casa, también en muchos dispositivos hay interruptores. Lo apachurras, se cierra el circuito y funciona. Lo vuelves a apachurrar, el circuito se abre y ya no pasa la corriente, ya no funciona. Tenemos baterías también, como estas, ya son cada vez menos usadas, pero pues ahí están. Y dos aparatos para medir un par de variables físicas eléctricas, ¿no? El voltímetro, medimos diferencia de potencial, cuánto nos está llegando, y el amperímetro, medimos cuánta carga eléctrica está pasando en un punto, es decir, cuánta corriente. Son aparatos que también se llegan a utilizar, ¿no? Entonces piensen en ustedes que están en salud, tan solo los fisioterapeutas. ¿Alguien ha ido a fisioterapia de acá? Y si sí, ¿qué les han hecho? Toques con máquinas. Te dan toques, ¿no? Te dan descargas eléctricas. Entonces tienen un aparato, hay una consola, ¿no? Como de DJ, te conectan unos electrodos en la pierna, en el brazo, donde sea, y lo que hacen pues es pasar corriente por esos puntos, ¿no? Entre una terminal y otra. O sea, está tu piel, conectan los electrodos y entonces de aquí tiene que salir la corriente y tiene que llegar acá. O sea, tiene que atravesar la carne, tiene que atravesar tus huesos, tiene que atravesar tus tendones y los estimula. Bueno, tiene que ir modulando todo eso, ¿no? Este, bueno, lo que modula son pues la forma de la onda, o sea, ¿cómo decirlo? Cómo te va a ir llegando, ¿no? Es como cuando tú masajeas algo, te dicen, da un masaje, y ahí estás, ¿no? Si eres bueno, pues vas a tener que modular, ¿no? A veces es así, a veces es de otro lado, a veces es rápido, luego es lento. Bueno, lo mismo pasa, pero con las ondas eléctricas, ¿no? Porque también es una onda. Entonces, un fisioterapeuta pues utiliza estos aparatos de toques, entonces tiene que estar checando ahí algunas conexiones muy básicas, ¿no? Pero sí, de repente le aparecen ahí en el manual tantos amperes, tanta diferencia de potencial, esa corriente va a ser así y asado, pum, 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 ¿no? Y hablando igual de un médico, por ejemplo, una sala de urgencias, pues también hay aparatos eléctricos. Si ves también a un dentista, pues si tiene su consultorio bien, pues también va a tener ahí una fuente de rayos X para sacarte una placa. Entonces, sí aparece. Por lo menos que sepan ustedes de qué es, ¿no? Ya, no les voy a decir, ay, aprendan a componerlo. Pues no, no es su chamba, pero por lo menos sepan a qué se refiere. Bien. Como resumen, podemos decir que tenemos varias ideas, ¿no? Sobre la mesa. La corriente eléctrica, pues tiene su modelo matemático y igual a Q sobre T. Se va a medir en amperes. La corriente eléctrica tiene la idea de cargas en movimiento. Esas cargas en movimiento pueden ir rápido o pueden ir lento. ¿De quién depende? Pues de algo llamado resistencia eléctrica, que la resistencia como idea pues es la oposición al movimiento. Con una corriente es transitoria, pues significa que va en friega, ¿no? Como un rayo, como cuando te das toques. Y la corriente puede ser continua también, es decir, no es de golpe, sino que se mantiene, es sostenida durante cierto tiempo. Para tener una corriente continua, pues necesitamos una fuente FEM, es decir, una fuerza electromotriz. ¿Qué hace?
pues es un dispositivo, es un aparato que transforma energía de otros tipos a energía eléctrica. Muy bien, pues ese es el resumen de lo que hemos visto el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, duda, sugerencia, queja. Algo que los mantenga despiertos por las noches y que tenga que ver con la materia y que no sea la tarea. Pero sí, ya dejamos bastante. ¿No? Bueno, pues entonces me despido de ustedes. Si hay algún comentario, duda, queja, sugerencia, pues ya saben que las maneras como me pueden contactar. Y pues nos vemos en la siguiente. Chao. Hasta luego, profe, nos vemos.